Muy buenos días. En esta clase vamos a seguir trabajando con el complemento Solver y para eso en esta guía vamos a abrir la hoja del ejemplo 2. ¿Ya? Vamos a seguir aprendiendo a trabajar con este complemento para que ustedes le puedan sacar harto partido. Resuelva este problema de programación lineal con Solver. Acá nos muestran cuáles son las variables de decisión que tiene este problema. Voy a checar un poco la imagen para que no nos moleste. Tenemos acá las variables de decisión, la función objetivo. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos maximizar. Y aquí tenemos entonces las restricciones del problema. ¿Cuántas variables de decisión tiene este problema? Vamos a ir viendo, vamos a ir anotando aquí algunas cosas para que no tengamos ningún tipo de problemas. Ustedes ven que en este ejercicio tenemos tres variables de decisión que se llaman A, B y C. ¿De qué me tengo que fijar? De que la función objetivo esté bien planteada. Primero, yo veo que cada una de las variables de decisión tiene que estar representada dentro de esto. Si las variables de decisión no aparecen representadas dentro del ejercicio, dentro de la función objetivo, entonces no está bien planteada. Y el problema lo dejamos hasta ahí. Ahora, el grado absoluto de cada uno de los términos, debe ser 8.000 A, 10.000 por B, y este que dice 12.000 por C, el grado absoluto de cada uno de ellos es igual a 1. ¿Por qué? Porque el exponente de las letras es igual a 1 en cada caso. Así que la función objetivo por lo menos está bien planteada. Veamos qué pasa aquí con las restricciones. Aquí nosotros tenemos que recordar una cosa con respecto a ella. Aquí vamos a ir anotando qué es lo que pasa aquí con las restricciones. Las restricciones tienen una estructura, ¿ya? ¿Ya? Tienen una estructura que nosotros tenemos que preservarla bien para que la podamos utilizar de buena manera con Solver. Todas las restricciones van a tener un lado izquierdo, ¿ya? Después de ese lado izquierdo va a venir una suerte de delimitador. En ese delimitador ustedes van a tener un menor igual, pueden tener un mayor igual, pueden tener un igual, y después de eso ustedes van a tener un lado derecho. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que haber en cada uno de ellos? En el lado izquierdo tienen que haber solamente letras. Solamente letras. Y en el lado derecho de las restricciones tienen que haber solo números. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran números en el lado izquierdo, los tienen que pasar con el inverso aditivo para el lado derecho. Si en la parte de la... Si en el lado derecho tuvieran letras, las letras las tienen que mandar para el lado izquierdo. Igual con el inverso aditivo. Y además, tienen que cerciorarse de otra cosa muy importante, que es la reducción de términos semejantes. ¿Qué es eso de los términos semejantes? Lo que usted aprendió en el colegio. La reducción de términos semejantes. Por ejemplo, si tuvieran, por ejemplo, A más B más A igual 1, bueno, A más A lo tienen que transformar en 2A. ¿Ven? Agrupar la A con la A, la B con la B, la C con la C, y así sucesivamente. Eso es reducir términos semejantes. ¿Bien? Sumar los términos que sean del mismo tipo. Veamos, la restricción número 1, ¿viene bien planteada? Sí. ¿Se fijan? Tenemos letras en el lado izquierdo, solo números en el lado derecho, no hay que reducir términos semejantes, estamos bien. En la restricción 2 tenemos solo letras en el lado izquierdo, solo números en el lado derecho, no hay que reducir términos semejantes, estamos bien. Acá tenemos números letras, en el lado derecho, en el lado izquierdo, tenemos un número en el lado derecho, estamos bien, separado con un igual, que es uno de los delimitadores válidos que tiene el Excel.
Después tenemos letras en el lado izquierdo, estamos súper bien con eso. Número en el lado derecho, el delimitador no hay nada que hacer. Y esta restricción que aparece abajo, A mayor o igual que 0, B mayor o igual que 0, C mayor o igual que 0, recuerden que esa restricción se conoce como la restricción de no negatividad. Esa es la restricción de no negatividad que pesa sobre todas las variables de decisión de un problema de programación lineal. O sea, quiere decir entonces que este problema no hay que hacerle ningún tratamiento algebraico. Si ustedes tuviesen, por ejemplo, que haber alterado de alguna forma alguna de las restricciones, entonces ahí habría sido necesario que ustedes hagan la reducción de términos semejantes, o tiren números para el lado derecho, o tiren letras para el lado izquierdo, y que luego reduzcan términos semejantes y reescriban la restricción. ¿Ya? Eso sería como lo más difícil que les podría tocar si es que resuelven un problema de este tipo, a nivel algebraico. Bueno, vamos ahora entonces a resolver el problema. Nuestras variables de decisión, ¿cómo se llaman? Estas variables de decisión se llaman A, B y C. Entonces, venimos para acá, donde dice variables de decisión, y escribimos los nombres A, B y C. A ese rango de variables de decisión es bueno colocarle un nombre porque en cierta forma facilita la escritura de las fórmulas que van a depender de ellos. ¿Ya? Entonces, a esas tres variables le voy a colocar como nombre variables de decisión del ejemplo 2. ¿Ya? Así como para que sea bien claro, a qué es lo que nos estamos refiriendo. Variables de decisión del ejemplo 2. Ya. Las variables de decisión, venimos para acá, esto lo podemos copiar y pegar. Después les voy a enseñar otra forma de plantear estos rangos que se les puede hacer un poco más cómodo. ¿De qué me fijo ahora? En la parte de las restricciones que nos impone este problema, ¿ya? En esta zona de las restricciones, me dice algo con respecto a que las variables tengan que ser, por ejemplo, de tipo enteras. ¿Me dice algo de eso? Yo veo que no lo dice. Como yo veo que eso no me lo está diciendo, entonces yo tengo que asumir que las variables tienen que ser de tipo real. Cuando dicen variables reales, significa que estamos hablando de variables que pueden tener decimales, ya en el contexto computacional en que nosotros estamos hablando. Entonces, venimos para acá abajo y decimos que las variables de decisión A, B y C tienen que ser números reales. ¿Ya? Ahí no hay nada que nosotros podamos decir al respecto. Después nosotros tenemos una columna. Nosotros pues, tenemos una columna que nos está hablando acerca de la función objetivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esa columna de la función objetivo, chicos? Nosotros tenemos que plasmar ahí cuáles son los coeficientes que tiene la función objetivo en ese momento. Pero, disculpen, tengo un... Aquí está, perdón. Había tenido un problema con el sistema operativo que se me había puesto en color... Se me había puesto toda la pantalla de color negro. Pero lo bueno es que ya se solucionó. Ya, función objetivo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que llevar los coeficientes, los números que multiplican a la A, la B y a la C, acá. Función objetivo. Entonces, voy a tomar esta imagen, la voy a achicar un poco y me la voy a llevar para abajo.
para que el traslado de los números, ¿ya? Para que el traslado de los números sea mucho más cómodo, ¿ya? Y no perdamos tanto tiempo yendo para arriba y para abajo. Ya. Variable de decisión, función objetivo. En la función objetivo, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Quién es el que multiplica a la letra A en la función objetivo? Ya, el 8000. Entonces, en la función objetivo colocamos 8000. La B es por 10.000 y la C es por 12.000. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer con la función objetivo? Nosotros queremos maximizar. Entonces colocamos eso. Si ustedes quieren a los números de la función objetivo, les pueden colocar un formato de celda. No hay ningún problema. Por ejemplo, voy a colocar con el punto separador de miles para asegurarme de que no me hubiese equivocado en escribir los coeficientes. Ya. A renglón seguido tenemos que ir viendo qué pasa con las restricciones. En la restricción número 1, me dice A más B más C menor o igual que 100. Ah, ya. Cuando me dice A más B más C menor o igual que 100, ¿qué es lo que tengo que ver yo? Tengo que ver qué número está multiplicando a la letra A en la primera restricción. ¿Cuál será el número ahí? 1. ¿Quién multiplica a la B en la primera restricción? El 1 también. ¿Y quién multiplica a la C en la primera restricción? Excelentísimo. Después de eso, decimos menor o igual que 100, porque así es como termina esta restricción. Ok, sigamos viendo. Restricción número 2. ¿Qué tenemos? A menor o igual que 40. En la restricción número 2, ¿quién está multiplicando a la letra A? No hay problema, José María. ¿Quién está multiplicando a la letra A? El número 1, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa con la letra B? ¿Por cuánto está siendo multiplicada? Está con 0, ¿cierto? Porque yo no la veo. ¿Y qué pasa con la letra C en este caso? Por 0. Aquí yo tengo dos alternativas. O le escribo un 0 y un 0, o bien las celdas las dejo en blanco. Dejarlas en blanco es una señal de que no es coeficiente. Y el solver lo va a entender bien. ¿Ya? Si quieren, le colocan un 0, si quieren, la dejan en blanco, para los efectos da lo mismo. La restricción 2 termina en menor o igual que 40. Listo, ahí estamos. Veamos ahora, restricción 3. Dice A menos 3B es igual a 0. Ya, chicos, ¿cuáles son los coeficientes que tenemos que anotar ahí? A ver cómo andamos. A menos 3B igual a 0. ¿Quién multiplica la A la B y a la C? A ver cómo les va. Uno menos 3, 0 respectivamente, ¿cierto? Entonces ponemos el 1, el menos 3. No hay problema aunque los coeficientes sean negativos, no hay que alarmarse por eso. Y bueno, yo veo que la C no aparece. Bueno, si quieren anotan un 0, si quieren lo dejan en blanco, me da igual. Y ahora yo quiero que esto sea igual a 0. Entonces, para que me diga igual a 0, coloco un apóstrofe y ahí pongo igual a 0. Y ahí está. Es más que nada para que se vea más encachado nomás. Nada más. Veamos ahora qué pasa con la restricción número 4. Con la restricción 4. ¿Qué me dice? A menos 2,5C es igual a 0. Decimos que A está multiplicada por 1. La B no la veo en ninguna parte. C está con menos 2,5. Y por supuesto igual a 0. Hasta ahí. ¿Cómo andamos con la parte de la transcripción de los coeficientes? ¿Tienen alguna duda con eso?
Aquí, obviamente, el único error que ustedes podrían cometer es que se equivoquen derechamente en transcribir eso, pero ahí simplemente, chicos, ahí hay que andar más Vivaldi nomás. O sea, no hay nada que se pueda decir al respecto. Ahí, si uno se levanta Vivaldi ese día, no van a tener ningún problema. Si uno anda Pavarotti, ahí estamos mal. ¿Qué tenemos acá? Las variables de decisión se llaman variables de decisión del ejemplo 2. Perfecto. Quiero que ustedes vean acá una cosa. Los rangos que nosotros vamos a hacer a continuación, de la función objetivo y del modelo tabular de Solver, esos rangos nosotros los vamos a abordar con la ayuda de la función suma producto. ¿Ya? Con la función suma producto nosotros vamos a abordar estos dos rangos. ¿Y qué es eso de la función suma producto? Ahí yo le invito entonces que revise con calma los videos de la semana pasada. Función suma producto. Ponemos igual suma producto. Matriz 1 van a ser las variables de decisión. Siempre tienen que intervenir las variables de decisión. Si no intervienen las variables de decisión, entonces está mal planteado porque todo gira en función de ellas. Y anotamos acá, por supuesto, los coeficientes de la función objetivo. Apretamos Enter y ahí obviamente que esto me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Dirán ustedes. Bueno, por una razón muy sencilla. Porque 8.000 por 0, más 10.000 por 0, más 12.000 por 0, va a dar 0. Después nos vamos con las restricciones. La restricción ponemos igual, suma producto. Ponemos las variables de decisión del ejemplo 2. Y aquí yo les recomiendo que hagan una cosa, porque esta fórmula va a ser siempre lo mismo. Lo único que van a ir cambiando ustedes van a ser las columnas. Entonces yo escribo esto. Pongo suma producto, todo eso yo lo copio. Y después voy. Restricción 1, marcamos los 3 números de la restricción 1. ¿Ven? Fíjense en esto. Si las variables de decisión son 3 filas y una columna, las restricciones y la función objetivo también tendrán que tener 3 filas y una columna. Si hay alguna, si ustedes seleccionan, por ejemplo, 2 filas en una y una columna en otra, van a tener problemas. Damos Enter. Restricción 2. Igual, suma productos, variables de decisión. ¿Se dan cuenta que para qué la voy a estar escribiendo de nuevo si siempre siempre va a ser lo mismo? Por eso yo le coloco un nombre al rango de las variables de decisión porque se me hace más cómodo en el fondo tipear. Recuerden que siempre ustedes se tienen que hacer la vida fácil para ustedes. La vida que sea lo más cómoda posible para ustedes. Ya, ¿qué tenemos acá? Variable de decisión del ejemplo 2. Ustedes ven que acá decidí dejarles en blanco las celdas. Perfecto, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si ustedes se equivocan y seleccionan una sola celda en lugar de las 3? Ustedes ven que aquí tenemos en el fondo 3 contra 1. O sea, tenemos 3 filas, una columna y aquí tengo una fila, una columna. Son órdenes diferentes. Fíjense, si yo marco una sola de las celdas, aprieto Enter y me va a dar valor. ¿Por qué? Porque los órdenes no coinciden. Aunque estén en blanco, las celdas se tienen que marcar igual. ¿Ya? Vamos acá, restricción 3, pegamos. Y en vez de irnos a esta columna, nos vamos a esta, porque esa es la columna que corresponde con los coeficientes de la restricción 3. Y para la restricción 4 hacemos exactamente lo mismo. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo andamos con esto? ¿Se va entendiendo, no? Si tienen alguna consulta, habiliten por favor sus micrófonos, cualquier cosa, porque es importante que ustedes esto lo tengan súper claro. ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay algo en lo que les pueda ayudar?
Todo bien a la 1, todo bien a las 2, todo bien a las 3. Ya. ¿Qué es lo que podemos ver de estas restricciones? En esta parte, en esta columna, tenemos que colocar un menor igual, un mayor igual o un igual según corresponda. La primera restricción es de tipo menor igual, así que yo coloco menor igual. Voy a colocar acá menor igual que 100. ¿Ven? Aquí yo separo. O sea, lo que ustedes tenían acá, yo lo separo. Menor igual que 100. Acá yo tengo menor igual que 40. Perfecto. Estas son de tipo igual a 0. Y la de abajo también es igual a 0. En este ejercicio yo les voy a enseñar un truco, que es el siguiente. Fíjense en esto. Estas dos restricciones son de tipo menor igual. Las dos restricciones de arriba son de tipo menor igual. ¿Y qué pasa con las restricciones de abajo? Los dos de abajo son igualdades. ¿Lo ven? Siempre es bueno agrupar los menor igual con los menor igual, los iguales con los iguales. Si en el ejercicio les hubiesen planteado, por ejemplo, las restricciones en cualquier orden, en que esta, por ejemplo, hubiese sido un menor igual o un igual, esta fuera un igual y esta un menor igual, yo les recomiendo que intercambien las restricciones, porque con el truco que les voy a enseñar ustedes van a poder ahorrar un poco de tiempo para plantear las restricciones en el software. ¿Ya? Entonces ustedes simplemente hacemos lo siguiente. Yo ya se las di agrupadas, en el fondo para forzar un poco la realización de este ejemplo. Entonces, chicos, vamos a hacer entonces acá lo siguiente. Veamos que vamos a ir acá al menú datos. Antes vamos a revisar de que esté todo bien. ¿Ya? Marcamos bien los rangos. ¿Ven? Variables con la restricción 1, restricción 2, otra columna, otra columna, otra columna. Los números están bien escritos. Y nos vamos al menú datos, a solver. Y vamos con los parámetros. Dice establecer objetivo. ¿Qué es lo que yo coloco acá en la parte del establecimiento del objetivo? Establecer objetivo significa encontrar en el fondo la celda en donde yo tengo la fórmula de Z. Y esa la tengo que colocar acá. O sea que en esta celda, acá en esta casilla, yo tengo que pinchar esta celda. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí dice N37 porque yo estaba parado en esa celda. Pero borro y rectifico. ¿Ya? Es súper importante eso. ¿Ya? No quedarse con el primer valor que uno encuentra, porque generalmente es donde yo tenía parado el cursor. Por ejemplo, yo podría estar acá y ustedes van a ir viendo que eso va cambiando. Hay que dejarlo donde corresponde. Bueno, después nos dice, cambiando las celdas de variables. ¿Qué es eso de las celdas de... ¿Qué significa esto de las celdas de variables? Para entenderlo bien. Cuando dice celdas de variables, las celdas de variables en este escenario, celdas de variables, se refiere simplemente a las variables de decisión del problema. Y las variables de decisión corresponden al rango que está acá. O sea que ese rango nosotros lo tenemos que seleccionar y llevarlo para acá. Así que, cambiando las celdas de variables, nosotros simple y sencillamente tenemos que pescar todo esto y ya está. ¿Ven? No hay que hacer absolutamente nada más. Después,
sujeto a las restricciones. Acá ustedes ven que aparece escrita la palabra max. Yo no me preocupé de hacer ningún cambio en esta zona. ¿Por qué? Porque el problema ya era de maximizar. ¿Ven? Acá dice max. Entonces yo simplemente maximizo, ¿no? Lo dejamos tal como viene. Ahora viene la parte interesante. Dice sujeto a las restricciones. Ah, ya. Entonces ahora dice agregar. Cuando dice agregar, el Excel me decía, vaya colocándome las referencias de celda. Yo les decía en la clase pasada que en esta zona, que le estoy marcando acá, se coloca el lado izquierdo de cada una de ellas. Acá entre medio colocábamos si quiere una restricción de menor igual, mayor igual, de igual, distinto, diferente, enteras, binarias, que sí. Y en la parte de las restricciones colocábamos acá el valor de las celdas que están en el lado derecho. Hasta ahí yo creo que no deberíamos tener, mayores, no deberíamos tener nosotros mayores dificultades, ¿cierto? Para abordar esta parte. Pero lo que yo les quiero enseñar es esto. Es un truco bastante simpático que nos va a servir, bastante para poder resolver entonces este ejercicio. Entonces en el solver planteamos las variables, ponemos agregar, referencia de celda. En la referencia de celda, si ustedes ven, quiero que ustedes vean esto, que estas dos primeras son de tipo menor o igual. Ya, y la vamos a hacer plumón más grueso para que se vea mejor. Las dos primeras son de tipo menor o igual. Entonces, cuando tú tengas dos celdas de la misma naturaleza, dos restricciones de la misma naturaleza de menor o igual, tú simplemente tomas esta y en vez de colocar una, pinchas las dos de una. N36, N37. ¿Ya? Colocamos el símbolo que es común para ambas, que es de menor o igual. Y las restricciones, toma al tiro las dos celdas, P36, P37. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Ya? Esto para que se entienda bien. ¿Ya? Esta parte para que se entienda bien la voy a escribir acá abajo para que no haya ningún tipo de dudas al respecto. Acá me dice, voy a saltarme los signos peso porque me entorpecen un poco para escribir. Acá voy a poner, dice N36, dos puntos, N37 me dice menor o igual que P36, dos puntos P37. ¿Qué significa esa notación? ¿O cómo la va a entender el solver? ¿Ya? Para efectos de resolución del ejercicio. Resulta que uno está acostumbrado a decir que un número es menor o igual que el otro, ¿verdad? O bien colocar una celda menor o igual que la otra, en el sentido que el valor de una es menor o igual que el valor de la otra. Pero nosotros también podemos hacer uso de esta notación extendida, en que tú puedes colocar que un rango es menor o igual que otro. Y el solver, ¿qué es lo que va a hacer por debajo de la mesa? El solver por debajo de la mesa va a desgranar este rango y va a descomponer el segundo rango también. Y va a decir, ¿cuál es la primera celda que compone el rango de la izquierda? La primera celda que compone el rango de la izquierda es N36. Perfecto. Y va a decir que esa celda es menor o igual que la primera celda del rango de la derecha, que es P36. Eso que le estoy colocando en color negro corresponde a la manera en cómo el solver los va a procesar por debajo. Ustedes simplemente van y le escriben esto nomás. Y el solver se las va a arreglar solo para poder introducir esos cambios. Y después va a tomar la segunda celda del rango de la izquierda, que en este caso es N37, y va a decir que también es menor o igual. ¿Por qué? Porque el menor o igual es el símbolo que tienen en común estos dos rangos. ¿Sí? Todos estos rangos tienen menor o igual. Y va a decir que eso es menor o igual que el P37. Entonces,
eso que nosotros hemos escrito, así como que un rango que tiene varias celdas, menor o igual que un rango que tiene varias celdas, se traduce finalmente en esto. Así es como el señor Solver lo va a entender. ¿Ya? Entonces, en vez de estar marcando esta celda menor o igual que esta, agregar después esta celda menor o igual que esta, ustedes pueden pescar las celdas del lado izquierdo de una sola vez, le ponen el menor o igual y después marcan las celdas del lado derecho y listo. Y el solver se lleva esta pega y lo hace bastante bien, créanme. ¿Les quedó alguna duda con eso, no? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a apretar el botón agregar. ¿Por qué? Porque ahora viene el próximo grupo de restricciones. Voy a borrar acá estas observaciones que puse acá, porque vamos a abordar ahora los otros tipos de restricciones que tiene el problema. ¿Ya? Dice, referencia de celda. Entonces, quiero que quede claro que nosotros ya terminamos. Creo que ya quede súper claro que nosotros hemos terminado de trabajar con las de tipo igual, de menor igual, y ahora tenemos que arreglarnos los bigotes con las restricciones que vienen abajo, que son las de tipo igual. Perfecto. Entonces, por eso es que yo agrupo, porque al agrupar yo simplemente selecciono dos o más celdas que son contiguas, que son adyacentes, que están una al lado de la otra. Entonces, en donde dice referencia de celda, donde dice referencia a celdas, chicos, yo simplemente marcamos las dos primeras. Listo, se fueron. Ah, acá dice menor igual. Pero ahora yo estoy trabajando en el grupo de las que son iguales. Perfecto. Entonces usted viene y le coloca el igual entre medio. Y después la otra parte de la restricción marcan eso. ¿Ya? Nuevamente, qué es lo que nosotros estamos diciendo con esta notación? ¿Ya? Vamos a anotarlo acá para que esto nos quede claro. Acá yo estoy diciendo que N38, dos puntos, N39 es igual a P38, dos puntos, P39. ¿Qué rayos significa esto? Primero, me voy a dar cuenta que el igual es lo que tenemos en común. Esto de acá es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. ¿Qué es lo que va a hacer el solver por debajo de la mesa? Va a tomar la primera celda del rango de la izquierda, vale decir la N38. Y va a decir, ¿cuál es el símbolo que tenían en común ellas? ¿Qué es lo que separa el lado izquierdo del lado derecho? El igual. Le pone el igual y ahora toma la primera del otro. Es como una especie de suma de productos, como tomar el primero de un rango, igualarlo con el primero del rango de la derecha. Tomamos ahora el segundo elemento del rango de la izquierda, lo igualamos con el segundo elemento del rango de la derecha. Entonces, aquí le ponemos igual P39 y es eso. Ya no hay más elementos. ¿Se dan cuenta? El primero de uno igual con el primero del de la derecha. El segundo de la izquierda, que es este, lo igualamos con el segundo de la derecha, que es este. Entonces, cuando yo le escribo esta notación al solver, cuando yo le digo esto, que sean iguales, en el fondo, por debajo de la mesa, el solver va a hacer este proceso. ¿Ya? Para nosotros es obviamente más cómodo ir seleccionando un grupo de celdas y el solver, en colaboración con Excel, va a hacer la descomposición de este rango. ¿Ya? Borramos todos estos monos, le damos a aceptar y ya estamos. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que teníamos con esto? Teníamos lista la función objetivo, maximizar las variables de decisión.
revisemos que esté todo como corresponde, y ustedes dirán, ¿y qué pasa con esa restricción de que las variables sean mayores o iguales que 0? ¿Cierto? Me imagino que eso los debe estar ahí complicando un poco en estos momentos. Eso está reflejado acá. Convertir variables sin restricciones en no negativas. Cuando dice variables sin restricciones no negativas, lo que me está diciendo en el fondo es lo siguiente: que la variable A, que la variable B, que la variable C, que cada una de ellas por sí sola sean números mayores o iguales que 0. Todo eso se sintetiza en este punto, ¿ya? En esta zona que ustedes ven que aparece tiqueada. ¿Ven? Súper fácil de seguir y de comprender. Porque esa, como les digo, es una restricción universal que está heredada por todos los problemas de programación lineal que existen en el mundo entero. Entonces, apretamos el botón resolver, esperamos un poco, conservamos la solución y aquí tenemos entonces la respuesta final del problema. ¿Ven? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? ¿Qué es lo que me está diciendo acá el amigo Solver? El amigo Solver me está diciendo esto: que A tiene que valer 14, que B tiene que valer 13,3 periódico, que C tiene que valer 16 y que el valor óptimo de Z es 645.333,3 periódicos. Esto quizá en qué contexto estará. Será contexto de maximizar utilidades, habrá que maximizar la rentabilidad de fondos de inversión. No lo sabemos, es un ejercicio cualquiera, es un ejercicio abstracto. ¿Ya? Chicos, ¿alguna consulta? Aparte de Claudia, Gabriela, ¿alguien más tiene alguna consulta, algún comentario que hacer? Perfecto, 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 perfecto. Entonces, vamos a pasar rápidamente a lo que es el ejemplo número 3. ¿Ya? Este ejemplo tiene una particularidad bien especial. ¿Ya? Son de esos tipos de problemas que a mí en lo personal me gustan bastante, pues son problemas con enunciado. ¿Ya? Problema de planteamiento, que le llaman también. Consiste en que ustedes le dan un enunciado como este, y de ese enunciado ustedes tienen que inferir cuáles son los elementos que componen el problema de programación lineal. Vale decir, identificar lo que sean las variables de decisión, ver cuál es la función objetivo, qué se quiere hacer con ella y cuáles son las restricciones. Todas esas cosas, todos esos elementos yo los tengo que inferir de alguna manera desde el enunciado del problema. El enunciado te provee todos los elementos que ustedes necesitan para trabajar. ¿Ya? Miren, yo les quiero dejar a ustedes una pequeña actividad para que desarrollen en los próximos 3 minutos. Cortito. Lean el enunciado del problema. Traten de entender qué es lo que nos está diciendo. Vean entre líneas a qué se refiere con cada uno de los elementos que componen el problema y de ahí entonces lo conversamos. Miren, en el Excel ustedes ven que aparece el enunciado del ejercicio. El enunciado simplemente yo lo copié y lo pegué acá en el PowerPoint. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que en el Excel yo estaba teniendo algunos problemas para poder rayar usando la tableta Wacom. Como ustedes saben, en algunos momentos, más de una oportunidad, se ha caído la conexión a internet y a veces yo pierdo los dibujos que estaba haciendo con el Zoom. Entonces yo prefiero ir rayando con PowerPoint. ¿Ya? O sea, yo preferí ir rayando con la tableta Wacom para no perder los monos que estaba haciendo. El problema está en que con la sección anterior yo estaba trabajando de lo más bien y me di cuenta que me parpadea mucho el cursor del ratón cuando estoy escribiendo. Entonces se hace difícil maniobrar, se me hace difícil un poco esa parte de la motricidad fina para poder escribir. Pero con el PowerPoint, al parecer está mejor implementado el tema de la integración.
con la tableta. Por eso que yo lo voy a hacer lo voy a hacer acá con eso. Bueno, acá nosotros tenemos este enunciado, tenemos este ejercicio, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer acá con este, qué es lo que voy a hacer acá con este problema, muchachos? Acá yo tengo aquí todos mis lápices, tengo todo listo ya para empezar a trabajar como corresponde. Vamos a ir identificando los elementos. Yo sé que eso está en el Excel, ¿ya? Pero la idea es que nosotros los podamos ir deduciendo, ¿ya? Y se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. Dice así, un establecimiento de venta de pizza ofrece 3 tipos, napolitana, vegetariana, tropical, nos están dando los precios, se sabe que la capacidad de producción, además no se pueden cocinar más de 90, no hay muchos vegetarianos, no se pueden hacer más de 25 al día. Por último, solo se pueden comprar los ingredientes para hacer hasta 60 pizzas tropicales por día. Hay varias palabras claves que uno tiene que ir identificando para poder discriminar entre si me están hablando de restricciones o me están hablando a mí de varias o de función objetiva. Determine cuántas piezas de cada tipo se tienen que producir al día con el fin de maximizar la utilidad esperada. Considere que la cantidad de piezas tiene que ser un número entero. Ya, ese es el enunciado, ¿ya? Y de ese enunciado nosotros tenemos que ir obteniendo los elementos que configuran este problema. ¿Cómo vamos a proceder nosotros con esto, muchachos? Por una parte, quiero que ustedes vean acá lo siguiente. Vamos a ir colocando cuáles van a ser acá mis variables de... Esta es mi letra por si acaso, ¿eh? ¿Cuáles son mis variables de decisión? ¿Cómo yo voy a identificar las variables de decisión? Primero, del enunciado yo tengo que inferir eso. ¿En qué parte, cuál es la parte del enunciado que me dice, compadre, aquí están tus variables? Generalmente la palabra determine te dice a ti variable de decisión. Yo tengo que poner ojo con eso, determine. Quiero que determine cuántas pizzas de cada tipo. Entonces ahí yo me detengo y tengo que ver en alguna parte del ejercicio en dónde me están hablando a mí acerca de las pizzas. ¿Cuántas pizzas de cada tipo? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿cuáles son los tipos de pizza que vende esta pizzería? Valga la redundancia. Por una parte me dicen que ellos venden napolitana, venden vegetariana y venden pizza de tipo tropical, ¿cierto? Acá en el enunciado, ¿qué más me están diciendo? Se tienen que producir al día con el fin de maximizar la utilidad. Se tienen que producir al día. O sea que mis variables de decisión, aquello que yo quiero optimizar, va a ir en la línea de qué cosa? De los tipos de pizza que yo vaya a producir. O sea que en el fondo voy a tener N para la cantidad de pizzas napolitanas, voy a producir vegetarianas y voy a producir pizzas de tipo tropical. O sea que N es la cantidad de pizza napolitana que yo tengo que fabricar en el día. B, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí voy a hacer la flojo nomás, cantidad de pizza vegetariana, y T va a ser la cantidad de pizza tropical que yo tengo que producir. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, me van siguiendo, ¿no? Con el fin de maximizar las utilidades esperadas. Ya. Hay otra parte del enunciado que es bien importante, que dice, con el fin de maximizar las utilidades esperadas. Hay una palabra acá que es tremendamente importante, que es la palabra maximizar. Maximizar las utilidades esperadas. Cuando les ponen palabras como maximizar, minimizar, igualar algo, significa al tiro función objetivo. Entonces yo vengo para acá y vamos a tomar el lápiz y vamos a poner aquí mi función objetivo. ¿Se dan cuenta que esto es como si yo hubiese tomado una hoja de papel y me pongo a revisar cuáles son los elementos que configuran
mi problema. La función objetivo, ustedes saben que se denota con la letra Z. Z igual. Ahora yo tengo que indicar, chicos, cuál es. Yo tengo que indicar la fórmula de la función objetivo. Porque esto no se puede hacer en lote. La fórmula de la función objetivo. ¿Cómo se deduce la fórmula de la función objetivo? ¿Ya? Se supone que ustedes van leyendo el enunciado. Ustedes se dan cuenta que yo le estoy metiendo hartos colores, hartas cosas. Porque se supone que a partir de ahí yo voy a ir obteniendo los datos que necesito para poder trabajar. Voy a ir destacando las palabras claves, así como cosas que me van diciendo esto es restricción o no. Observen esto, dice cuántas piezas de cada tipo se tienen que producir al día con el fin de maximizar las utilidades esperadas. Aquí sería súper bueno que me pudieran ir chateando, que pudieran habilitar el micrófono por cualquier cosa, ¿ya? Para no sentir que estoy hablando solo. En la función objetivo, ¿les queda claro primero que esas tres son las variables de decisión? El determine te va diciendo variable de decisión. Determine, variable de decisión son cosas que van así como de la mano. ¿Estamos bien hasta ahí? Gracias, Claudio. Ya. Entonces, cuando tenemos la función objetivo yo les había mencionado en una oportunidad que siempre se construye en función de todas las variables de decisión. Entonces, ustedes van a hacer esto. Esto es un truco algebraico. Voy a poner la letra N de la primera variable de decisión, voy a poner la B por acá y voy a poner la T por acá. ¿Sí? La voy a hacer así como bien grande, así como para que se vea, para que esta cosa se vea bien. Perfecto. Ahora, cada una de estas variables tiene que estar multiplicadas con un número. La N la multiplica un número, la B se multiplica con un número y la T yo la tengo que multiplicar con un número. La cosa, obviamente, es ver cuál es el número que las va a multiplicar, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos nosotros esos números? Eso es bastante simple. Para eso, yo tengo que leer con calma el enunciado. Dice, ¿cuántas piezas se tienen que vender al día con el fin de maximizar las utilidades esperadas? Utilidades esperadas. Cuando hablas de la utilidad esperada, en el fondo tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo por cada uno de esos tipos de pizzas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es lo que nos podemos dar cuenta nosotros? Por una parte, yo me doy cuenta que la pizza napolitana se vende a 5.000 pesos. Se entiende, o mejor dicho, se subentiende que 5.000 pesos es lo que yo estoy percibiendo por cada pizza napolitana, ¿no? ¿Esa parte es clara? ¿O no? Ya. Entonces, si ese es el número que yo percibo por cada pizza napolitana, entonces usted viene para acá y al ladito de la letra N colocamos el número 5.000. Corta. ¿Ya? Después, ¿qué número voy a colocar al lado de la vegetariana? Como nos queremos maximizar las utilidades esperadas, entonces yo vengo para acá, la vegetariana, y digo, bueno, si la napolitana me da 5, ¿qué pasa con la vegetariana? La vegetariana vale 6.700 pesos. Entonces, usted viene para acá y escribe 6.700 por la vegetariana. ¿Sí? Muy bien, Gabriela. Lo que yo quiero que ustedes vean es que no solamente como mirar la resolución ahí en el Excel, sino que nosotros vayamos entendiendo cómo se van generando estas fórmulas, estas expresiones. ¿Y qué pasa con la tropical? Bueno, yo quiero maximizar también lo que me aporta la tropical, ¿cierto? Porque en el fondo, tus fuentes de utilidades lo constituyen. Lo que te deje para el bolsillo, la napolitana, la vegetariana y la tropical. Por eso es que tienen que aparecer todas las variables de decisión
en la formulación del problema. En caso contrario, no hay nada que hacer. Entonces, la tropical cuesta 9.400. Ese es el billete que me está dejando a mí la pieza tropical. Bueno, entonces vengamos para acá y digamos, una tropical te vale 9.400 pesos. Ponemos acá el 9.400. Y luego ustedes tienen que sumar. ¿Qué es lo que estamos haciendo esto? En el fondo estamos haciendo una suma de puras reglas de 3. ¿Qué es lo que me está haciendo este 5.000 por n? Para que uno lo vea así más claro. 5.000 por n es la utilidad de cada pizza napolitana. Una pizza napolitana vale 5.000 pesos, pero si yo voy a vender una cantidad n que tengo que determinar, por ejemplo, si n valiera 10, será 5.000 por 10, 5.000 por n. 6.007 es la utilidad de cada una de las pizzas vegetarianas. ¿Y qué es lo que es 9.400 por t? Es la utilidad que me está generando cada una de las pizzas tropicales que vende este negocio. ¿Me van siguiendo con la idea, no, chicos? Son cada una de las utilidades que me va generando el negocio con estas pizzas. ¿Bien? Eso es súper importante tener en cuenta. Entonces, cuando a mí me dicen cuántas pizzas para maximizar la utilidad, entonces yo tengo que buscar en el problema en qué parte me están dando la información de las utilidades. ¿Ya? Entonces yo voy rayando el ejercicio. Entre más veces yo vaya rayando este problema, quiere decir que lo vamos comprendiendo cada vez más. ¿Ya? Tenemos lista entonces lo que es la función objetivo. Ahora vamos a pasar a determinar cuáles son las variables de decisión, cuáles son las restricciones que tiene este problema. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a tomar aquí toda la función objetivo. Vamos a borrar esto así ya rápidamente nomás para no dar tanto la hora con esto. Listo. Ahí, ese punto. Chao. Listo. Tenemos mis variables de decisión que las tenemos indicadas ahí. Perfecto. Ahora, tenemos que identificar acá, chicos, cuáles son las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que nos pone este problema? ¿Ya? Entonces, obviamente, todo lo que yo no he subrayado, todo lo que yo no le he puesto ningún color por encima, corresponderá con restricciones. Todos los datos del problema los tenemos que emplear, ¿ya? Yo no les voy a colocar ningún distractor en la prueba. Todos los datos que aparezcan ahí, de alguna forma ustedes los tienen que incorporar, ya sea como restricción o como elemento de la función objetivo. Bueno, vamos con esto. Se sabe que la capacidad de producción del local indica que se pueden elaborar 150 piezas al día. Ya, veamos primero de qué se trata esta restricción. Se pueden hacer hasta 150 piezas al día. Se pueden elaborar 150 piezas al día. Tengo que ver de qué se trata. ¿De qué es lo que me está diciendo esto? Cuando me dicen elaborar 150 piezas al día, yo tengo que entender muy bien aquí de qué es lo que se refiere el enunciado del problema. Cuando me dice aquí 150 pizzas al día, ¿qué significa esa frase? Bueno, eso significa que
como no me están hablando de las napolitanas, vegetariana y tropical, yo tengo que asumir de que estoy hablando en conjunto. O sea, eso significa entonces de que la cantidad de pizza napolitana más todo lo que yo haga en vegetariana y todo lo que yo haga en pizza tropical, dice, se pueden elaborar 150 pizzas al día. No puede exceder los 150 pizzas en el día. ¿Ya? Porque si yo las excedo, voy a estar mal. Tiene que ser menor o igual que 150. Esa restricción la podríamos considerar entonces como la restricción número 1. Veamos ahora si tenemos una segunda restricción que considerar. Por una parte, ¿qué es lo que sigamos leyendo el enunciado? No se pueden cocinar más de 90 unidades entre la napolitana y la vegetariana. ¿Ya? No se pueden cocinar más de 90 unidades entre la napolitana y la vegetariana. Esto yo lo estoy haciendo así como si ustedes tuvieran un estuche lleno así de lápices para poder ir rayando, para poder entender mejor esto. No se pueden hacer más de 90 unidades entre la napolitana y la vegetariana. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es lo que me está dando a entender esta restricción? ¿Ya? Cuando me dicen no más de 90 unidades entre la napolitana y la vegetariana. Eso significa simple y sencillamente que entre la napolitana y la vegetariana, ¿qué pasará con el número 90? Acá yo tendré que colocar un menor igual o tendré que colocar un mayor igual. ¿Qué creen ustedes? Un menor igual. ¿Por qué consideras tú, Gabriela, que es un menor igual? Porque no pueden ser más de 90. O sea, hasta 90 podemos llegar. O sea, n más b tiene que ser entonces menor o igual que 90. ¿Se dan cuenta que es bastante, esto se va haciendo bastante simple? Vamos a duplicar la diapositiva, vamos a seleccionar toda esta cosa de acá, todo este menjunje, y esto lo vamos a copiar. Y fíjense que en el PowerPoint uno tiene la opción de pegar estas cosas como imágenes. ¿Ya? Y eso de pegarlo como imagen es una cosa bien, bien buena porque me permite, por una parte, reducir espacio. ¿Ya? Me va a servir mucho para poder hacer esto, para que no me quede tan tupida la pizarra. Ahí, ¿ven? Entonces, tenemos aquí las restricciones. Voy a tomar la imagen que teníamos, que habíamos creado anteriormente, y esta imagen la voy a achicar. ¿Ya? Y listo. Y esa cosa que me quedó ahí arriba, bueno, ya filo. Le pasamos aquí una goma nomás y no ha pasado nada. Ya. ¿Qué pasa ahora con las otras restricciones? Dice, como no hay muchos vegetarianos en el área, o sea, vamos a pescar acá el plumón nomás, y dice, se estima que no se pueden hacer más de 25 vegetarianas al día. Eso es otra de las restricciones. Ah, o sea, eso quiere decir entonces, eso nos está diciendo qué cosa acá, muchachos. Aquí me están hablando de una tercera restricción del problema. Como no se pueden hacer más de 25, ¿ya? Más de 25 vegetarianas al día, eso quiere decir entonces que la cantidad de pizzas vegetarianas tiene que ser menor o igual a 25. ¿Ven? Ahí entonces estoy configurando lo que sería otra restricción más del problema. Y por último, chuta, así como si fuera poco,
Solo se pueden comprar los ingredientes, esto sería cantidad de pizza tropical. Solo se pueden comprar los ingredientes para hacer hasta 60 pizzas tropicales por día. Ya, pongámosle otro color. Solo se pueden comprar los ingredientes para hacer hasta 60 pizzas tropicales. Hasta. ¿Qué significará entonces esa palabra hasta? Significa que no me puedo pasar de esa cantidad. ¿Ya? Aquí voy a borrar estos colores porque están verdaderamente horribles. No se va a notar mucho. Solo se puede comprar ingredientes para hacer 60 piezas tropicales por día. Y esa palabra hasta, ¿ya? Nunca se olviden ustedes que la palabra hasta está relacionado con siempre, menor o igual. Entonces, tendríamos acá una cuarta restricción. Aparte de las 150 pizzas al día, hasta 60 tropicales por día. O sea, que las pizzas tropicales sean menores o iguales que 60. Eso es lo que me está diciendo este problema. ¿Ya? Y por si fuera poco, por si es que esto todavía no estuviera listo, fíjense que hemos repasado casi todas las partes. Dice, considere que la cantidad de pizzas tiene que ser un número entero. O sea, quiere decir que tú no puedes vender, por ejemplo, 3,4 pizzas tropicales. No. Eso quiere decir entonces de que tenemos acá una quinta restricción que me dice que la cantidad de pizzas napolitanas, la cantidad de pizzas vegetarianas y de tropicales, cada una de ellas debe ser enteras. O sea, en buenas cuentas, que N, que B y T, cada una de ellas tengan que ser en el fondo números cardinales. ¿Qué significa eso de números cardinales? Que sea un número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante, y cuando yo le coloco un 0 es porque estoy incluyendo la posibilidad de que valgan 0. ¿Por qué? Porque recuerden que en todo problema de programación lineal existe una restricción universal, una restricción que todos los problemas tienen que satisfacer, y es que se verifique el principio de no negatividad. Vale decir que cada una de las variables de restricción que configuran el problema, todas ellas y cada una sean siempre mayores o iguales que 0. Ese es el principio de no negatividad que pesa sobre las variables de decisión de un problema de programación lineal. ¿Sí? Ya chicos, espero yo que se haya entendido esta parte. Mañana vamos a seguir trabajando con esto. Vamos a resolver el problema. Les quiero dejar como tarea, ¿ya? Que ustedes durante el día me envíen la solución de este problema, por favor. Dentro del mismo Excel. Que me digan ahí cuánta napolitana, cuánta vegetariana y cuánta tropical tuvimos que haber realizado. Y con eso nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por todo y será hasta mañana. Chao, chao.